Desde los albores de su fundación, Roma se estableció bajo la sombra de las colinas que bordean el sinuoso curso del río Tíber, un hilo de vida que, aunque abundante, pronto reveló sus limitaciones frente al vertiginoso crecimiento de la ciudad, que pasó de ser un campamento pastoral a convertirse en el centro político y militar del Mediterráneo. El agua, elemento esencial para la existencia, la salud y el poder, definía no solo la geografía de la urbe, sino el propio espíritu de la civilización romana. Sin embargo, el Tíber, con sus aguas turbias y frecuentemente contaminadas, no podía, por sí solo, sostener la insaciable sed de una metrópolis en expansión, cuyas necesidades iban más allá del mero consumo humano, extendiéndose a la irrigación, los baños públicos, las industrias artesanales y el ocio urbano que con el tiempo definirían el rostro de la capital imperial. En la aurora de la República Romana, la búsqueda de fuentes puras y distantes se impuso como un desafío técnico y administrativo, promoviendo un salto civilizatorio sin precedentes. Los romanos, inspirados por las prácticas hidráulicas etruscas y griegas, no se limitaron a transportar agua mediante canales rudimentarios, sino que concibieron una solución ingeniosa y monumental, el aqueductus, literalmente, el conductor de agua, que como un organismo vivo se extendía por los paisajes, superando valles, colinas y ríos en una danza precisa de cálculo e ingeniería. El nacimiento del primer acueducto, la Aqua Appia, en el año 312 a.C., durante la censura de Apio Claudio Ciego, marca no solo una hazaña técnica, sino un cambio de paradigma. El agua, hasta entonces un don aleatorio de la naturaleza, pasa a ser domesticada, conducida y administrada por el poder humano. El impacto de esta innovación no se restringió al aspecto utilitario. La abundancia de agua, asegurada por los acueductos, se convirtió en un pilar de la identidad urbana romana, diferenciando a Roma de las demás ciudades de la antigüedad, donde el acceso a fuentes hídricas limitaba el crecimiento e imponía restricciones al confort cotidiano. Mientras Atenas se contentaba con pozos y cisternas, Roma erigía un imperio hidráulico que no solo saciaba la sed de sus habitantes, sino que alimentaba un estilo de vida caracterizado por suntuosos baños públicos, jardines irrigados, fuentes ornamentales y majestuosas termas, como las de Caracalla y Diocleciano, que perdurarían como símbolos de la sofisticación y del poderío romano. Desde una perspectiva arqueológica e histórica, el surgimiento de los acueductos refleja la conjunción singular de factores: el dominio técnico de la ingeniería, la organización administrativa del Estado y una visión política que comprendía el abastecimiento hídrico como instrumento de cohesión social y control poblacional. El agua, distribuida generosamente a través de las fuentes públicas y las termas, constituía un beneficio tangible del gobierno a sus ciudadanos, promoviendo la lealtad y el orden social. Al mismo tiempo, la propia presencia de las estructuras de los acueductos, con sus imponentes arcadas que cortaban los campos y las entradas de las ciudades, servía como propaganda del ingenio y de la autoridad de Roma, señalando a todos, habitantes y visitantes, la supremacía técnica y política del imperio. Desde el punto de vista científico, los acueductos romanos demuestran un dominio impresionante sobre principios físicos e hidráulicos, especialmente en lo que respecta al aprovechamiento de la gravedad, la resistencia de los materiales y la planificación topográfica de largos recorridos. La capacidad de mantener un flujo continuo de agua a lo largo de decenas e incluso cientos de kilómetros, con una inclinación mínima, muchas veces de apenas unos milímetros por metro, revela una precisión que sorprende a los ingenieros modernos. Tal precisión fue posible gracias a instrumentos de medición como el chorobates, una especie de nivel primitivo pero eficaz, y el groma, fundamental para la definición de los alineamientos y ángulos correctos. La necesidad de superar obstáculos naturales, como valles profundos y montañas, impulsó aún más el desarrollo técnico, llevando a los romanos a concebir soluciones audaces, como las arcadas múltiples, los túneles excavados directamente en la roca y los sifones invertidos que permitían el cruce de depresiones sin comprometer el flujo. Cada acueducto, por tanto, constituye no solo una infraestructura funcional,
sino un monumento de ingeniosidad, perseverancia y adaptación al entorno. Así, la sed de Roma fue más que una necesidad fisiológica, fue el motor silencioso de una revolución urbana que moldearía el futuro de la ciudad y del imperio. El abastecimiento hídrico se convirtió en la sangre que latía en las venas de Roma, sosteniendo su vitalidad, garantizando su expansión y eternizando su gloria en las piedras y en los arcos que hasta hoy se erigen desafiando al tiempo. Cada gota de agua que corría por los specus ocultos bajo el suelo o por las arcadas que se proyectaban majestuosas contra el cielo no era solo un recurso vital, sino un testimonio de la capacidad humana de transformar necesidades básicas en grandiosas expresiones de civilización. La historia de los acueductos romanos es, sobre todo, la historia de la transformación de un ideal en una realidad palpable, la demostración de que, cuando está guiada por la razón y la ciencia, la ingeniosidad humana puede someter a la propia naturaleza a los designios de la civilización. Construidos para conducir las aguas de fuentes distantes hasta el corazón de las ciudades, los acueductos romanos no eran solo estructuras físicas, sino encarnaciones materiales de un saber técnico sofisticado, capaz de operar con precisión milimétrica sobre la vasta e indómita extensión de los paisajes mediterráneos. El principio fundamental que guiaba la concepción de los acueductos era, paradójicamente, la más simple de las fuerzas naturales, la gravedad. Los romanos, aunque desprovistos de los instrumentos y teorías hidráulicas modernas, comprendieron, con una claridad asombrosa, que el agua siempre fluye de niveles más altos a más bajos. A partir de esta observación primaria, desarrollaron una metodología rigurosa para proyectar recorridos que, aunque serpenteaban por decenas o incluso cientos de kilómetros, mantenían una pendiente mínima, generalmente inferior al 0,5%, suficiente para asegurar un flujo continuo pero suave, evitando erosiones o estancamientos. Esta delicada inclinación no era fruto del azar, sino el resultado de un cálculo meticuloso, posibilitado por instrumentos como el chorobates, una especie de regla de madera de hasta 6 metros de largo, equipada con niveles de agua o plomadas de plomo que permitía medir con precisión las diferencias de altura en el terreno. Otro instrumento esencial era el groma, compuesto por una vara vertical y brazos cruzados con hilos de plomada, utilizado para trazar líneas rectas y ángulos rectos, fundamentales en la definición de la alineación de los specus, las galerías por donde corría el agua. Además de la precisión geométrica, la construcción de los acueductos requería el dominio de materiales resistentes y duraderos. La revolución del opus caementicium, el hormigón romano, proporcionó una libertad constructiva inédita, permitiendo la ejecución de obras que superaban los límites de los materiales tradicionales, como la piedra o el ladrillo. Este cemento, constituido de cal, agua y pozzolana, una ceniza volcánica originaria de la región de Puteoli, presentaba notable resistencia al agua y a las inclemencias, aplicándose no solo en la estructuración de las arcadas, sino, sobre todo, en el revestimiento impermeabilizante de las galerías internas, evitando infiltraciones y pérdidas. El specus, núcleo funcional del acueducto, solía estar revestido con opus signinum, una argamasa a base de cal y fragmentos cerámicos triturados, que confería estanqueidad y facilitaba la limpieza. Sus dimensiones variaban según el volumen de agua y la topografía, pero en general poseían una anchura y altura suficientes para permitir el paso de un hombre de pie, lo que facilitaba las operaciones de mantenimiento, limpieza e inspección periódica. La necesidad de superar obstáculos naturales impuso a los ingenieros romanos desafíos colosales. Para cruzar valles y ríos, se erigían arcadas de varios órdenes, cuyos arcos, dispuestos en serie, distribuían el peso y garantizaban la estabilidad estructural. El ejemplo más emblemático es el Pont du Gard, en la Galia narbonense, donde 3 niveles de arcadas sustentan el canal superior que conducía el agua por más de 50 kilómetros hasta la ciudad de Nemausus, la actual Nimes. Para superar depresiones abruptas, se recurrió a los sifones invertidos, sistemas ingeniosos compuestos por tubos de plomo o piedra que, obedeciendo a los principios de la comunicación de vasos,
permitían que el agua descendiera por una ladera y ascendiera con la misma presión por el lado opuesto, retomando el nivel del recorrido. En los tramos subterráneos, los romanos demostraron igualmente una habilidad extraordinaria en excavaciones. Con el uso de picos, martillos y cuñas, abrieron túneles en macizos rocosos, muchas veces de cientos de metros de extensión, como lo atestiguan los vestigios de la Aqua Claudia y de la Aqua Marcia. Para garantizar ventilación y acceso, se perforaban putei, pozos verticales que también facilitaban el transporte de escombros y materiales durante la obra. Estas excavaciones obedecían a cálculos precisos, pues cualquier desvío comprometería la eficiencia del flujo. Otro aspecto técnico esencial era el control de la velocidad y de la calidad del agua. Para evitar la acumulación de sedimentos y reducir la fuerza erosiva, se implantaban piscinae limariae, tanques de decantación donde el agua podía depositar partículas sólidas antes de seguir su curso. Las castella aquae, ubicadas en la entrada de las ciudades, funcionaban como distribuidores, fragmentando el flujo principal en diversos canales menores, destinados a las fuentes públicas, termas y domus particulares. En muchas ciudades como Roma, las fuentes de abastecimiento eran tan numerosas que algunas calles disponían de una fuente en cada cuadra, asegurando confort e higiene a la población. La estandarización y la serialización de los métodos constructivos también merecen destaque. Las legiones romanas, muchas veces encargadas de la construcción de acueductos en regiones distantes, seguían manuales técnicos y prácticas establecidas que garantizaban la homogeneidad y la calidad de las obras en todo el imperio. Así, los acueductos de Roma, Cartago, Segovia o Antioquía compartían principios comunes, a pesar de las adaptaciones locales impuestas por el relieve y los recursos disponibles. Desde el prisma científico, el éxito de los acueductos romanos reside en la síntesis armoniosa entre la observación empírica, la experiencia acumulada y la aplicación racional de principios físicos. Aunque desconocían formalmente conceptos modernos como la presión atmosférica o la dinámica de fluidos, los ingenieros romanos anticiparon, mediante la práctica, soluciones que solo mucho más tarde serían descritas por la ciencia. El resultado fue la creación de un sistema hidráulico que en su eficiencia y durabilidad rivaliza con muchas de las infraestructuras contemporáneas. Así, cada acueducto romano se erige no solo como un canal de agua, sino como un monumento a la ingeniería, a la organización y a la visión política de una civilización que, comprendiendo la naturaleza, supo moldearla al servicio del bien común y de la gloria de su imperio. Las arcadas silenciosas, que aún hoy se proyectan contra el horizonte, testimonian ese prodigio, un legado técnico que, atravesando milenios, permanece como símbolo del ingenio humano y de la capacidad de trascender los límites impuestos por el entorno. El recorrido del agua, desde el instante en que brotaba cristalina de un manantial en las montañas, hasta el momento en que manaba, abundante, en las fuentes y termas de las ciudades romanas, constituía un camino de precisión casi ritual. Este trayecto, meticulosamente planificado, reflejaba no solo la habilidad técnica de los ingenieros romanos, sino también su visión holística del paisaje, integrando naturaleza y artificio en una obra de armonía y funcionalidad. Cada etapa de la conducción hídrica obedecía a principios rigurosos, resultando en un sistema cuya eficiencia y escala jamás habían sido alcanzadas por las civilizaciones que precedieron a Roma. Todo comenzaba con la captación en las fuentes, o capitaciones, muchas veces situadas a decenas de kilómetros de las ciudades que se destinaban a abastecer. La elección de estos manantiales no era aleatoria. Se preferían aquellos situados a altitudes superiores al destino final, asegurando así que el agua pudiera fluir enteramente por acción de la gravedad, sin necesidad de bombeo mecánico, una tecnología inexistente en la época. Además, se valoraba la pureza de las aguas, generalmente provenientes de acuíferos subterráneos o de montañas calcáreas, cuyas propiedades naturales actuaban como filtros, garantizando un líquido límpido y potable. Desde el manantial, el agua se conducía hasta el specus, el canal principal del acueducto. Este specus, elemento central de toda la infraestructura,
podía asumir diversas formas según el relieve: subterráneo, excavado en la roca viva, elevado sobre arcadas monumentales o apoyado en muros de contención. El revestimiento interno en opus signinum aseguraba la impermeabilidad y evitaba pérdidas durante el trayecto, mientras inspecciones periódicas garantizaban la ausencia de obstrucciones. En muchos casos, para superar accidentes geográficos, los ingenieros optaban por largos túneles excavados, cuya ejecución demandaba una precisión extraordinaria para evitar desvíos que comprometieran el delicado equilibrio de la pendiente. El cruce de valles o ríos exigía soluciones aún más ingeniosas. Las majestuosas arcadas de los acueductos, como las del Pont du Gard, en Nimes, o el acueducto de Segovia, no eran solo elementos estéticos, sino respuestas pragmáticas a los desafíos topográficos. La disposición en múltiples niveles de arcos permitía distribuir las cargas estructurales, mientras que los cimientos se clavaban cuidadosamente en suelos estables, muchas veces reforzados con piedras ciclópeas y argamasas hidráulicas. Donde el relieve hacía imposible la construcción de arcadas, se recurría a los sifones invertidos, sistemas cerrados compuestos por tubos de plomo o piedra que, obedeciendo al principio de los vasos comunicantes, permitían que el agua descendiera y ascendiera con la misma presión, sorteando desniveles abruptos. A lo largo del trayecto se instalaban las llamadas piscinae limariae, o tanques de decantación. Estas estructuras intermedias desempeñaban un papel esencial en el mantenimiento de la calidad del agua, permitiendo que las partículas sólidas se sedimentaran, evitando la acumulación de detritos en los specus y reduciendo la abrasión de las superficies internas. Además, estos tanques funcionaban como puntos estratégicos de control e inspección, facilitando los trabajos de mantenimiento y limpieza. A medida que se acercaba a la ciudad, el acueducto encontraba su destino en el Castellum Aquae, o Castillo de Agua, un depósito de distribución donde el agua se subdividía en diversos canales secundarios. Este sistema de distribución reflejaba la organización social y funcional de la ciudad romana. Una parte del flujo se destinaba a las fuentes públicas, o foricae, accesibles a todos los ciudadanos. Otra parte abastecía las termas, epicentros de la vida social y cultural, mientras que los excedentes se dirigían a residencias privadas, huertos, jardines e incluso a industrias artesanales como las tintorerías y talleres metalúrgicos. En las ciudades más grandes, como Roma, el sistema de acueductos no estaba compuesto por una única línea de conducción, sino por una red compleja y redundante que combinaba diversas fuentes y recorridos, asegurando el abastecimiento ininterrumpido incluso en caso de fallos o mantenimientos. En su apogeo, Roma disponía de al menos 11 acueductos principales, que juntos transportaban aproximadamente 1.000.000 de metros cúbicos de agua por día, un volumen capaz de abastecer una ciudad moderna de tamaño medio. Esta hazaña, asombrosa para la antigüedad, fue descrita con admiración por Frontino, curador de las aguas a finales del siglo I, en su obra De Aquis Urbis Romae, donde sistematizó el conocimiento técnico y administrativo sobre los acueductos romanos. El flujo constante del agua hacía posible un nivel de urbanización y confort sin precedentes. Las fuentes públicas, repartidas por plazas y cruces de vías, no eran solo puntos de abastecimiento, sino también de encuentro y convivencia social. Las termas, abastecidas por complejos sistemas de canalización, permitían que miles de ciudadanos disfrutaran diariamente de baños de inmersión, saunas y actividades físicas, consolidando al agua como elemento central de la cultura romana. Los lavatorios públicos micletrinas, conectados a elaborados sistemas de alcantarillado, completaban el ciclo hídrico, asegurando estándares sanitarios avanzados que, durante muchos siglos, no serían igualados en otras partes del mundo. El impacto urbano de los acueductos no se limitaba al abastecimiento práctico. Sus estructuras, visibles a distancia, se convertían en hitos paisajísticos y símbolos del poder imperial. Las largas filas de arcos, cruzando llanuras y montañas, impresionaban a locales y visitantes, funcionando como propaganda silenciosa de la capacidad técnica
administrativa y militar de Roma. Cada acueducto, con su trayectoria que serpenteaba por bosques, cruzaba valles y penetraba montañas, materializaba la victoria del ingenio humano sobre las barreras naturales, reafirmando la supremacía romana no solo en la guerra, sino también en la paz. Finalmente, el recorrido del agua desde las fuentes hasta las ciudades representaba más que un simple desplazamiento físico. Simbolizaba el propio flujo civilizatorio romano, la capacidad de articular espacios distantes, integrar territorios y transformar recursos naturales en instrumentos de cohesión, bienestar y poder. Así como los ejércitos recorrían las carreteras pavimentadas del imperio, llevando la ley y el orden, el agua, conducida por los acueductos, transportaba salud, confort y la marca indeleble de la civilización romana. Roma, en su incesante sed de grandeza, erigió no solo monumentos de piedra y mármol, sino también obras maestras invisibles y vitales, cuyas aguas latían como arterias en la carne de la ciudad eterna. Cada acueducto, más que una mera estructura de abastecimiento, era un testimonio silencioso del ingenio romano, un monumento a la persistencia, a la ciencia y al dominio del paisaje. En el apogeo imperial, Roma se alimentaba de una impresionante red de acueductos que se entrelazaban en una complejidad tan funcional como simbólica, garantizando a la metrópolis no solo el lujo de las termas y fuentes ornamentales, sino también el funcionamiento esencial de su maquinaria urbana. El primer hito de esta epopeya hídrica fue la Aqua Appia, inaugurada en Viama 312 a.C. por el censor Apio Claudio Ciego, el mismo responsable de la célebre Vía Appia. Simple en concepción pero monumental en significado, la Aqua Appia recorría aproximadamente 16,5 kilómetros. La mayor parte de su trayecto oculta bajo tierra, una elección prudente frente a las constantes amenazas militares y al riesgo de sabotaje. Captaba sus aguas de fuentes situadas al este de Roma, y aunque modesta en capacidad, pavimentó el camino para los emprendimientos aún más ambiciosos que le sucederían. Su construcción marca el inicio de una política estatal consciente y continua de gestión hídrica, elevando el agua a la categoría de bien público esencial. Pocas décadas después, la ciudad vería surgir la Aqua Anio Vetus, en Bienmo 272 a.C., con cerca de 63 kilómetros de extensión, más de 4 veces la longitud de la Appia. Esta obra, financiada con el botín de la victoria romana sobre Pirro, se destacó por su audacia técnica. Al captar las aguas del río Aniene, distante y caudaloso, demostró que Roma dominaba no solo las fuentes cercanas, sino también los cursos fluviales significativos, desafiando la geografía con un trazado complejo, compuesto por túneles y arcadas, muchos de los cuales aún hoy son visibles en el territorio del Lacio. El siglo II a.C. trajo la realización de uno de los más importantes y admirados acueductos romanos, la Aqua Marcia, concluida en 140 a.C., bajo la dirección del pretor Quinto Marcio Rex. La Marcia se hizo célebre por sus aguas de excepcional pureza y frescura, provenientes de manantiales cercanos a Subiaco, a más de 90 kilómetros de la capital. Esta notable obra, además de su extenso recorrido, se destacó por su ingeniería refinada. Majestuosas arcadas atravesaban valles y llanuras, mientras sifones y galerías excavadas garantizaban la continuidad del flujo. La calidad superior de su agua hizo de la Marcia la preferida de la aristocracia y de las termas más lujosas, consolidando su fama en la tradición romana. Durante el período de mayor esplendor del imperio, bajo los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, Roma fue testigo de la edificación de dos de las más colosales obras hidráulicas de toda la antigüedad, la Aqua Claudia y la Annio Novus, ambas iniciadas bajo Calígula y concluidas bajo Claudio en 52 después de Cristo. Estas obras representaron la cúspide de la ingeniería romana, tanto en escala como en sofisticación. La Aqua Claudia, que captaba aguas de las fuentes Caeruleus y Curtius en el valle superior del Aniene, se extendía por cerca de 69 kilómetros,
parte de los cuales sobre majestuosas arcadas que cruzaban el Valle Latino y penetraban en el perímetro urbano a través de la célebre Porta Maggiore. Su grandiosidad y la belleza de sus estructuras la convirtieron en uno de los símbolos del poder imperial, evocando una estética que unía funcionalidad y monumentalidad. La obra fue tan bien ejecutada que permaneció en uso por más de 5 siglos, resistiendo terremotos, guerras y el propio colapso del imperio. En paralelo, la Anio Novus, con sus impresionantes 87 kilómetros, se consagró como el más largo y voluminoso de los acueductos romanos. Aprovechando las aguas del Aniene en un punto aún más distante, esta monumental estructura operaba en sinergia con la Claudia, formando un sistema redundante que aseguraba el suministro hídrico a la metrópolis incluso en situaciones críticas. Su construcción implicó la ejecución de túneles extensos, como el célebre Túnel de Monte Ripoli, y el cruce de valles mediante arcadas de hasta 30 metros de altura, una hazaña que impresionaría a los ingenieros hasta nuestros días. Otros acueductos, aunque menos grandiosos, desempeñaron papeles esenciales en el mantenimiento de la vitalidad urbana. La Aqua Tepula y la Aqua Julia, ambas del siglo I a.C., se destacan por su función complementaria, integrándose a los sistemas preexistentes para abastecer nuevas áreas urbanizadas. La Julia, en particular, promovida por Agripa, yerno de Augusto, ilustra la política imperial de ampliación y embellecimiento de la ciudad, asociando el abastecimiento hídrico al proyecto ideológico de una Roma renovada y gloriosa. No menos relevante fue la Aqua Traiana, construida bajo el emperador Trajano, en 109 después de Cristo, que transportaba agua de las fuentes al norte del lago de Bracciano, cruzando cerca de 40 kilómetros, hasta alcanzar las regiones más altas de Roma, tradicionalmente mal servidas por los acueductos anteriores. La Traiana fue concebida para abastecer los inmensos complejos de las termas de Trajano y posteriormente las termas de Caracalla, evidenciando el vínculo estrecho entre la política de abastecimiento y los proyectos monumentales de ocio e higiene pública. Por último, es imprescindible mencionar la Aqua Alexandrina, inaugurada en 226 después de Cristo por el emperador Severo Alejandro. Este acueducto, con cerca de 22 kilómetros, simbolizó uno de los últimos grandes emprendimientos hidráulicos de la Roma imperial, destinado a abastecer las nuevas termas orientales de la ciudad y atestando, aún en la decadencia del poder central, la persistencia de la tradición romana de expansión y renovación urbana a través del dominio del agua. Cada uno de estos acueductos, con sus particularidades técnicas, trayectos y capacidades, se integraba en un sistema meticulosamente articulado que confería a Roma un estatus inigualable entre las ciudades de la antigüedad. Mientras otras urbes dependían de fuentes limitadas o sistemas rudimentarios, Roma ostentaba una red hidráulica que alimentaba fuentes públicas, termas, jardines y casas privadas, promoviendo un nivel de vida cómodo, higiénico y refinado. El legado de estas obras permanece visible no solo en las ruinas que aún puntean el paisaje romano, como la majestuosa Ponte Lucano, sino también en la memoria histórica que reconoce en los acueductos uno de los logros más extraordinarios de la ingeniería y la administración del mundo antiguo. Así, los principales acueductos de Roma no son solo testimonios arqueológicos, sino capítulos vivos de una epopeya civilizatoria en la cual el agua, domada, conducida y celebrada, se convirtió en símbolo de poder, inteligencia y permanencia. El murmullo que antaño resonaba por los Specus ahora resuena en la contemplación silenciosa de quien recorre, en nuestras propias eras, los vestigios de esta ingeniería que, en esencia, jamás dejó de fluir. La ambición de Roma jamás se contuvo dentro de los límites de las murallas servianas. Su vocación expansionista, primero como república y luego como imperio, se irradiaba a través de ejércitos, leyes, lenguas y costumbres, pero también, y quizás de manera más tangible, mediante las obras públicas que moldearon las provincias a imagen de la metrópoli. Entre estas obras,
Ninguna fue tan emblemática, funcional y transformadora como los acueductos, que multiplicándose en territorios distantes, hicieron del agua domesticada un símbolo inequívoco de la romanización, el progreso y la supremacía técnica romana. La difusión de los acueductos por el mundo romano no ocurrió por mero capricho u ostentación. Respondía a la necesidad pragmática de dotar a las nuevas ciudades, fundadas o reorganizadas bajo el modelo romano, de las condiciones indispensables para el florecimiento de la vida urbana: suministro regular de agua para consumo humano, higiene pública, ocio e industria. Así, desde las llanuras de la Galia hasta los desiertos de África, desde los valles de Hispania hasta las colinas de Asia Menor, las arcadas de los acueductos comenzaron a trazar líneas imponentes sobre paisajes antes agrestes, transformando la naturaleza y reorganizando los modos de vida. Uno de los ejemplos más célebres de esta ingeniería imperial se encuentra en la Galia Narbonense, actual sur de Francia, con el monumental Pont du Gard, cerca de Nimes. Construido en el pleno siglo I después de Cristo, este acueducto, con sus 49 metros de altura y 275 metros de longitud en el tramo del puente, atraviesa el río Gardón con 3 niveles de arcadas perfectamente equilibradas, componiendo un paisaje de rara armonía estética y rigor técnico. Diseñado para transportar cerca de 20.000 metros cúbicos de agua por día, el Pont du Gard abastecía la ciudad de Pfaff-Nemausus, permitiendo la instalación de termas, fuentes públicas y jardines, elevando así el nivel de vida y reforzando la identidad romana de la ciudad. En la Puna Hispania tarraconense destaca el majestuoso acueducto de Segovia, uno de los mejor conservados del mundo romano. Erigido entre los siglos I y el II después de Cristo, su doble fila de arcos, que se extiende por más de 800 metros, culminando en arcos centrales de hasta 28 metros de altura, constituye no solo una proeza de la ingeniería, sino también un ícono visual que hasta hoy domina el paisaje urbano. El acueducto, que captaba aguas a unos 17 kilómetros más de la ciudad, garantizaba el suministro continuo y ejemplificaba la capacidad romana de adaptarse a los desafíos impuestos por la geografía montañosa de la región. En las provincias orientales, la ingeniería hidráulica romana encontró un terreno fértil para su expresión. En Sinaspendos, en el Asia Menor, actual Turquía, los romanos construyeron un acueducto extraordinario datado del siglo II después de Cristo, cuya singularidad reside en el uso de sifones invertidos compuestos por conductos de piedra cuidadosamente ajustados que cruzaban el valle para llevar agua a las cotas más elevadas de la ciudad. La complejidad y durabilidad de esta obra atestiguan no solo el conocimiento técnico de los ingenieros romanos, sino también su capacidad para transferir y adaptar ese saber a contextos locales, con materiales y soluciones constructivas apropiadas para cada entorno. El norte de África, lejos de ser una periferia marginal del imperio, se benefició ampliamente de las infraestructuras hidráulicas romanas. La ciudad de Cartago, resurgida bajo el dominio romano tras su destrucción púnica, fue dotada de un sistema de acueductos que traía agua de las montañas de Sajowan, a unos 132 kilómetros de distancia, uno de los recorridos más largos de la ingeniería hidráulica romana. Este acueducto monumental abastecía no solo el consumo urbano, sino también el funcionamiento de las termas, las fuentes y las plazas, consolidando la ciudad como un centro floreciente de la África proconsular. En Constantinopla, la nueva capital del imperio a partir del siglo IV después de Cristo, la tradición de los acueductos alcanzó nuevas cotas con la construcción del Acueducto de Valente. Esta obra, con sus más de 900 metros de arcadas elevadas, atravesando el valle entre las colinas de la ciudad, garantizó el suministro hídrico necesario para el desarrollo de la metrópoli que aspiraba a suceder a Roma en esplendor y funcionalidad. Al mismo tiempo, reafirmaba la continuidad de la ingeniería romana, ahora trasladada a Oriente, y su capacidad para estructurar y moldear nuevos centros urbanos. El impacto de estos acueductos en las provincias no fue solo técnico, sino profundamente cultural. Materializaban en la piedra y en el agua
la presencia del poder romano, funcionando como instrumentos de integración política y de romanización. Cada arco erigido, cada specus excavado, cada fuente instalada, eran señales inequívocas de la pax romana, de la estabilidad administrativa y del dominio de la ingeniería sobre las fuerzas naturales. Las ciudades dotadas de acueductos no solo disfrutaban de beneficios prácticos, como agua abundante y salubridad, sino que también se alineaban simbólicamente con el modelo civilizatorio romano, incorporando prácticas urbanas que reforzaban su identidad como partes integrantes del imperio. No obstante, la construcción de acueductos en las provincias implicaba desafíos formidables. Los ingenieros romanos debían evaluar las características geológicas locales, identificar fuentes adecuadas, proyectar recorridos que respetaran las pendientes naturales y adaptar las técnicas constructivas a la disponibilidad de materiales y a la mano de obra local. Muchas veces, las legiones participaban directamente en estas obras, junto a trabajadores esclavizados o contratados, lo que permitía no solo la ejecución técnica, sino también la afirmación del poder militar romano en las regiones recién conquistadas. La arqueología moderna ha revelado con creciente precisión la extensión y la diversidad de estas obras esparcidas por el imperio. Investigaciones recientes indican que más de 2.000 acueductos fueron construidos en todo el territorio romano, sumando miles de kilómetros de canales, túneles y arcadas. Estos datos impresionantes demuestran que la ingeniería hidráulica romana no fue un fenómeno aislado o exclusivo de la capital, sino una estrategia sistemática de organización territorial, sostenida por una visión administrativa y política que hizo del agua un elemento estructurador del espacio imperial. Así, el Imperio Romano no fue solo una entidad política y militar, sino un imperio hidráulico, cuya cohesión se expresaba también en el flujo continuo y disciplinado de las aguas que irrigaban ciudades distantes, unificadas por una misma técnica, una misma concepción de urbanidad y un mismo ideal civilizatorio. Cada acueducto, perdido en las montañas de Hispania o emergiendo de las arenas de África, es un vestigio silencioso de esta red compleja y vital que hizo del agua no solo una necesidad satisfecha, sino una afirmación del poder y la permanencia de Roma. Los acueductos romanos no eran solo máquinas silenciosas que transportaban agua a través de valles, montañas y ciudades. También eran catalizadores de profundas transformaciones que moldearon los hábitos, la estética, la salud y la propia concepción de la urbanidad en el mundo romano. El agua, elevada del estatus de recurso natural al de elemento estructurador de la vida social, trascendió su función utilitaria para convertirse en símbolo de civilización, de confort y de superioridad cultural sobre los pueblos que Roma subyugaba y asimilaba. El impacto social de los acueductos se manifestó ante todo en el acceso democratizado al agua. A diferencia de otras culturas antiguas, donde el abastecimiento a menudo estaba restringido a las élites o dependía de las fluctuaciones estacionales, Roma garantizaba que el agua fluyera generosamente por las ciudades, irrigando tanto los palacios como las modestas insulae, los edificios habitacionales de la plebe. Las fuentes públicas, o samlacus, se esparcían por los barrios, funcionando no solo como puntos de abastecimiento, sino también como centros naturales de convivencia, donde los vecinos se encontraban, discutían política o simplemente compartían los ritos cotidianos de la vida urbana. Las termas, complejos monumentales de baños públicos, fueron quizás el ejemplo más elocuente de la centralidad del agua en la cultura romana. Abastecidas por los acueductos, estas estructuras ofrecían no solo baños, sino también bibliotecas, gimnasios, jardines y espacios de socialización, funcionando como auténticos clubes públicos accesibles a todas las clases sociales. Termas como las de Caracalla, Diocleciano y Natito no eran meros equipamientos urbanos, sino monumentos a la abundancia, al ocio y a la política del bienestar promovida por los emperadores. El agua, controlada y conducida, se convertía en instrumento de placer y en un elemento fundamental en la creación de una cultura urbana hedonista, donde el cuerpo era celebrado
cuidado y expuesto. El impacto higiénico de los acueductos no puede subestimarse. Al garantizar el suministro continuo de agua limpia, Roma logró establecer estándares sanitarios que, durante muchos siglos, no tendrían paralelo en otras civilizaciones. La irrigación regular de las letrinas públicas, con agua corriente que aseguraba la evacuación de los desechos hacia sistemas de alcantarillado como la célebre cloaca máxima, resultó en una gestión sanitaria urbana que reducía los riesgos de enfermedades y promovía un entorno relativamente saludable, incluso en áreas densamente pobladas. Este estándar de higiene se reflejaba en la salud pública, fortaleciendo la robustez de las poblaciones urbanas y garantizando la funcionalidad de las ciudades como centros administrativos, económicos y militares. En el plano cultural, los acueductos y el agua que transportaban se convirtieron en elementos recurrentes en la iconografía, la literatura e incluso la religión romanas. Las fuentes monumentales, muchas veces adornadas con estatuas de deidades hídricas como Neptuno, Océano o ninfas, constituían no solo puntos funcionales, sino también paisajes simbólicos que reforzaban la idea del agua como un don civilizador. El propio emperador, frecuentemente asociado al dominio sobre la naturaleza, era presentado como el gran proveedor de agua, el responsable último del mantenimiento del orden hídrico que sustentaba la urbe. En este sentido, el agua no era solo un bien público, sino un instrumento político, una metáfora de la fertilidad y de la estabilidad que el imperium aseguraba. La presencia de los acueductos también reconfiguró la arquitectura y el urbanismo romanos. La abundancia hídrica permitió la creación de jardines irrigados, fuentes decorativas y piscinas, como aquellas que adornaban las domus aristocráticas, los palacios imperiales y las villas suburbanas. El Forum Palacio de Adriano, en Tívoli, constituye un ejemplo notable de esta integración entre ingeniería hidráulica y estética arquitectónica. Lagos artificiales, fuentes y canales organizaban el espacio, creando paisajes de placer y contemplación que solo eran posibles gracias a la infraestructura hidráulica subyacente. Además, los acueductos moldearon el propio paisaje de las ciudades y sus alrededores. Las largas filas de arcadas, con su regularidad geométrica e imponencia monumental, se convirtieron en hitos visuales inconfundibles, definiendo rutas y organizando el territorio. No pocas veces, los acueductos eran deliberadamente construidos para atravesar áreas visibles, funcionando como propaganda del poder técnico de Roma, al igual que los arcos de triunfo y las calzadas pavimentadas. El paisaje romanizado era, por tanto, un paisaje dominado por la presencia visible y funcional de las aguas conducidas. El carácter simbólico del agua se extendía a la religión y a los rituales. En diversas ceremonias, las aguas puras de los acueductos eran utilizadas para abluciones y purificaciones, como las realizadas por las vírgenes vestales, responsables de mantener el fuego sagrado de Vesta, o en las prácticas de los colegios sacerdotales. El agua, limpia y controlada, era así un vínculo entre lo humano y lo divino, entre el imperio terrenal y el orden cosmológico que Roma reivindicaba encarnar. Desde el punto de vista político, el suministro de agua era un instrumento crucial para el mantenimiento del orden social y de la cohesión cívica. Los emperadores y magistrados que invertían en nuevas obras hidráulicas o en el mantenimiento de los acueductos se granjeaban prestigio y apoyo popular. No es casual que muchos de los acueductos más importantes lleven los nombres de sus patrocinadores, eternizando en la piedra y en el agua su memoria política. El curador de las aguas, Omi, Curator Aquarum, función creada al final de la República y consolidada en el Imperio, tenía enorme importancia administrativa, supervisando la distribución, el mantenimiento y la fiscalización de las redes hidráulicas, garantizando que el agua, este bien vital y simbólico, circulara de manera ordenada y justa. En síntesis, los acueductos romanos fueron mucho más que conductos de agua. Fueron vehículos de transformación social, cultural, política y estética. Permitieron que Roma y sus ciudades se distinguieran de las demás civilizaciones, no solo por su tamaño y riqueza, sino por el nivel de vida, la higiene
la monumentalidad y la integración funcional y simbólica entre técnica y cultura. El flujo constante y silencioso de las aguas, oculto bajo la tierra o visible en las altivas arcadas, irrigaba no solo los cuerpos de los ciudadanos, sino también los fundamentos ideológicos de una civilización que veía, en su capacidad de dominar y distribuir el agua, la más clara expresión de su superioridad. La monumental complejidad del sistema de acueductos romanos, cuya extensión alcanzaba miles de kilómetros a través de las más diversas provincias, no podía subsistir únicamente sobre los pilares de la ingeniería. Su continuidad, eficiencia y seguridad dependían de una estructura administrativa igualmente grandiosa y meticulosamente organizada. Así como Roma dominaba a las legiones con disciplina férrea y regía las provincias con un aparato jurídico sin igual, también erigió un sistema administrativo para la gestión de sus aguas, un bien vital, público y, sobre todo, político. En el corazón de este sistema se encontraba la magistratura del Quicurator Aquarum, creada formalmente a finales del siglo I a.C., durante el consulado de I. Augusto, cuando el crecimiento demográfico y urbanístico de Roma alcanzó niveles que hicieron imprescindible la institucionalización de la gestión hídrica. El curador de las aguas era nombrado directamente por el emperador, generalmente entre senadores o miembros de la orden ecuestre de reputación intachable, y ostentaba amplios poderes para supervisar la construcción, distribución, fiscalización y mantenimiento de los acueductos. Su cargo reflejaba la importancia atribuida al agua como bien público esencial, pero también como símbolo de estabilidad y prosperidad. Entre los nombres más célebres en ocupar esta función, destacó Cácipes Sexto Julio Frontino, quien entre los años 97 y 103 después de Cristo desempeñó un papel fundamental en la racionalización de la administración hídrica romana. Su obra, De Aquis Urbis Romae, permanece hasta hoy como uno de los testimonios más valiosos sobre el funcionamiento, los desafíos y la filosofía de la gestión de las aguas en la antigua Roma. Frontino no solo catalogó los acueductos de la ciudad, enumerando sus fuentes, extensiones, capacidades y recorridos, sino que también denunció prácticas ilícitas como la adulteración clandestina de ramales y el desvío fraudulento de agua por particulares, que amenazaban con comprometer el equilibrio del sistema. El mantenimiento de los acueductos exigía una fuerza de trabajo permanente y especializada, organizada en unidades conocidas como cohortes aquariae. Estas corporaciones, compuestas por operarios públicos, aquarii, ingenieros, albañiles e incluso soldados destacados, tenían como misión velar por la integridad estructural de las obras, realizar limpiezas periódicas, reparar daños y prevenir obstrucciones. La rutina de mantenimiento incluía la remoción de incrustaciones calcáreas, que con el tiempo podían reducir significativamente la capacidad de conducción de los specus, la inspección de juntas y revestimientos, y la vigilancia contra actos de sabotaje o apropiación indebida. La necesidad de fiscalización era constante, especialmente porque, a pesar de la concepción pública de los acueductos, la distribución del agua implicaba tensiones y desigualdades. Aunque las fuentes públicas garantizaban el abastecimiento básico de la población, muchos miembros de la élite intentaban obtener ramales privados, canalizando agua directamente a sus villas, jardines y fuentes particulares, lo cual estaba permitido, pero regulado por estrictas leyes y tasas. El abuso de este privilegio podía generar desabastecimiento en sectores populares o en servicios esenciales como las termas y fuentes públicas, suscitando conflictos y exigiendo la intervención del Estado. Para garantizar la distribución equitativa y el pleno funcionamiento del sistema, el Estado romano desarrolló un conjunto sofisticado de normas jurídicas que disciplinaban el uso del agua. La Lex Quintia, promulgada en 9 a.C., bajo el consulado de Augusto, es un ejemplo notable, al establecer penas severas contra quienes, sin autorización, dañaran las estructuras de los acueductos o desviaran su curso. Este decreto legal consolidaba la noción de que el agua, captada y conducida por el poder público, no era una mercancía privada,
sino un bien común, cuya gestión incumbía al Estado y cuyo uso debía beneficiar a la colectividad. Los desafíos logísticos para mantener un sistema tan vasto y complejo eran considerables. Las estructuras, muchas veces expuestas a las inclemencias, los sismos y la degradación natural, requerían intervenciones constantes. Además, las fuentes de abastecimiento podían verse afectadas por cambios ambientales como el aterramiento de ríos, la deforestación de las cuencas hidrográficas o la contaminación derivada de las actividades humanas. Frente a estos riesgos, el aparato administrativo romano demostraba una notable capacidad de respuesta y adaptación, realizando obras de refuerzo, sustitución o incluso redireccionamiento de tramos enteros de acueductos. La financiación de estas operaciones provenía en general de las arcas públicas, alimentadas por los impuestos imperiales y las contribuciones de las ciudades beneficiadas. Sin embargo, en muchas ocasiones, magnates locales o emperadores en busca de prestigio invertían personalmente en la construcción o restauración de acueductos, legando sus nombres a las estructuras e inscribiéndose así en la memoria pública y monumental de la urbe. Este mecenazgo hidráulico, lejos de ser un gesto meramente altruista, se configuraba como una poderosa herramienta de legitimación política, pues quien proporcionaba el agua o garantizaba su continuidad, conquistaba el reconocimiento y la gratitud del pueblo. En Roma, pero también en las provincias, la administración de los acueductos se articulaba con otras funciones públicas como la seguridad y la defensa. No era raro que legiones enteras fueran destacadas para la construcción o reparación de acueductos, sobre todo en las fronteras, donde la infraestructura hidráulica consolidaba la presencia imperial y favorecía la fijación de colonias y de campamentos militares. La ingeniería de las aguas en este contexto era inseparable de la estrategia política y militar, componiendo el arsenal de instrumentos con que Roma consolidaba su autoridad y expandía su dominio. La administración romana de las aguas, así, no se limitaba a asegurar el abastecimiento cotidiano. Constituía un modelo de gestión pública pautado por la racionalidad, la técnica y la centralidad del bien común. El agua, conducida por arcos y canales ocultos, fluía como metáfora del propio imperio, disciplinada, continua, organizada por una máquina administrativa que, aunque invisible para la mayoría, sustentaba la vida, el orden y la permanencia de Roma. Este sistema, fruto de una visión estatal profundamente articulada, fue uno de los pilares de la durabilidad del mundo romano y un legado inestimable a la posteridad. La capacidad de concebir, administrar y mantener una red hídrica de tal magnitud constituye uno de los capítulos más admirables de la historia administrativa de la humanidad, un testimonio no solo de la ingeniería, sino también de la política y de la visión de futuro que definieron a Roma como la civilización que a lo largo de los siglos aprendió no solo a conquistar, sino sobre todo a gobernar. La grandiosa red de acueductos que durante siglos sustentó la vitalidad de Roma y de las ciudades del imperio, símbolo supremo de su ingenio técnico y de su organización administrativa, no era inmune al inexorable curso del tiempo. Como todas las realizaciones humanas, también las aguas que fluían disciplinadas por los specus acabarían por sufrir el impacto del colapso político, de los cambios ambientales y de las transformaciones sociales que marcaron el declive del imperio romano. El fin de los acueductos no fue súbito ni uniforme, sino el resultado de un proceso gradual, reflejo del desgarro de las estructuras que, en otro tiempo, sustentaron una de las más impresionantes civilizaciones de la antigüedad. El colapso de la administración imperial, precipitado por las invasiones bárbaras a partir del siglo III después de Cristo, fue uno de los factores determinantes en este proceso. A medida que los ejércitos germánicos, visigodos, vándalos y lombardos avanzaban sobre las ciudades romanas, destruyendo u ocupando centros urbanos, el mantenimiento de las infraestructuras públicas se volvió cada vez más precario. En muchas regiones, los acueductos fueron deliberadamente saboteados por los invasores, conscientes de que privar a las ciudades de agua significaba debilitar su resistencia y precipitar su rendición. En otras, la simple incapacidad de las autoridades locales para movilizar recursos financieros y humanos
para la conservación de las obras condujo a su abandono y a su progresiva ruina. En Roma, la ciudad que más se identificaba con sus acueductos, el declive fue particularmente dramático. En el año 537 después de Cristo, durante el asedio de Roma por los ostrogodos liderados por Tibitigés, los acueductos fueron bloqueados y destruidos para impedir el abastecimiento de la ciudad, entonces defendida por los ejércitos bizantinos bajo el mando del Belisario. Este acto marcó uno de los puntos culminantes del colapso de la infraestructura hídrica romana. La ciudad, que en otro tiempo ostentó 11 acueductos, funcionando simultáneamente, se vio reducida a depender del Tíber, cuyas aguas eran insalubres e insuficientes para mantener las termas, las fuentes y los sistemas de alcantarillado. La degradación de las condiciones sanitarias y la pérdida del abastecimiento regular de agua contribuyeron al declive demográfico y a la transformación de Roma de metrópoli imperial en una ciudad reducida, dispersa y fragmentada. Pero el declive de los acueductos no se debió únicamente a la violencia externa o al colapso administrativo. Profundos cambios en la organización social y económica también desempeñaron un papel crucial. El derrumbe de la economía urbana, la ruralización de las élites y el colapso de las redes comerciales redujeron la demanda de sistemas hidráulicos complejos. Las ciudades, antes densamente pobladas e intensamente urbanizadas, se encogieron y sus poblaciones comenzaron a vivir de forma más dispersa, volviendo a menudo a prácticas de abastecimiento hídrico más rudimentarias, como el uso de pozos y cisternas locales. La cultura urbana que había dado sentido y propósito a los acueductos se disolvió, reemplazada por formas de vida más simples y autárquicas, incompatibles con el mantenimiento de tales infraestructuras. No obstante, el legado de los acueductos romanos no desapareció con su función práctica. Incluso en ruinas, sus estructuras continuaron poblando el paisaje europeo, norteafricano y de Oriente Medio, imponiéndose como hitos indelebles de la presencia romana. Muchas de estas obras fueron desmontadas parcialmente, sus piedras reutilizadas en la construcción de iglesias, fortalezas o viviendas, un testimonio silencioso de su durabilidad y de la constante reutilización de materiales a lo largo de la historia. Otras permanecieron como majestuosas ruinas, evocando la memoria de un tiempo en que el agua fluía bajo el comando de la ingeniería y de la política. Durante la Edad Media, el conocimiento técnico necesario para construir y mantener acueductos de tal complejidad se perdió en gran medida en Occidente, sobreviviendo solo fragmentariamente en manuales y tradiciones orales. Solo en el mundo islámico, particularmente en la Hispania musulmana, algunas técnicas romanas de ingeniería hidráulica fueron preservadas y adaptadas, dando continuidad, de forma transformada, al legado romano. En la Europa cristiana, la mayoría de las ciudades medievales optó por soluciones más modestas para el abastecimiento hídrico, como la excavación de pozos, la construcción de fuentes locales o el uso de canales de superficie. El renacimiento del interés por los acueductos romanos comenzaría apenas en la Edad Moderna, impulsado por el humanismo renacentista y por los redescubrimientos arqueológicos que, a partir del siglo XV, devolvieron al mundo erudito el fascinante interés por las obras de la antigüedad. Ingenieros, arquitectos y anticuarios comenzaron a estudiar los vestigios de los acueductos con renovada admiración, viendo en ellos no solo la prueba de la habilidad técnica de los antiguos, sino también fuentes de inspiración para nuevos emprendimientos hidráulicos. Obras como el Aqua Virgo, restaurado en el siglo XV y aún hoy en funcionamiento en Roma, atestiguan la continuidad y revitalización del legado hidráulico romano. En los siglos siguientes, el estudio sistemático de los acueductos se convirtió en parte integral de la arqueología clásica y de la ingeniería civil, proporcionando a los especialistas modernos una comprensión profunda de las técnicas constructivas, de los materiales empleados y de los principios científicos subyacentes a las obras romanas. Descubrimientos como el uso del quipu opus caementicium y de argamasas impermeabilizantes, la aplicación precisa de la pendiente mínima y el empleo de sifones invertidos continúan sorprendiendo a los ingenieros contemporáneos, que reconocen en la ingeniería romana soluciones que, en muchos casos,
no serían superadas hasta el advenimiento de la Revolución Industrial. El legado cultural de los acueductos trasciende su dimensión técnica. Permanecen en la memoria colectiva de la humanidad como poderosos símbolos de la capacidad del ser humano para comprender, dominar y transformar la naturaleza en beneficio del bien común. Sus arcadas, que se proyectan sobre valles y ríos, resistiendo la acción inexorable de los siglos, evocan no solo la gloria de Roma, sino también la universalidad de un impulso civilizatorio, el de conducir el agua, fuente de la vida, con ingenio y belleza, integrándola al paisaje y a la cultura. Así, el fin funcional de los acueductos romanos no significó su extinción simbólica. Por el contrario, en cada ruina preservada, en cada tramo aún en pie, reside el recordatorio de que Roma no fue solo una fuerza política o militar, sino una civilización profundamente comprometida con el dominio racional del mundo físico, capaz de concebir sistemas que no solo satisfacían las necesidades básicas, sino que también celebraban el ingenio, la estética y la permanencia. El legado de los acueductos no es, por tanto, solo un vestigio arqueológico, sino una lección perenne sobre la alianza entre técnica, administración y cultura, una herencia que, incluso en su ruina, continúa inspirando y enseñando. Durante siglos, las ruinas de los acueductos romanos permanecieron como centinelas silenciosas, dispersas por el paisaje europeo, norteafricano y del cercano oriente, ora absorbidas por la vegetación, ora incorporadas a la trama urbana de las ciudades que sobrevivieron al colapso del imperio. A veces vistas como meros escombros, otras como monumentos inexplicables del pasado, estas estructuras despertaron, a partir de la Edad Moderna, una renovada fascinación, dando inicio a un largo y continuo proceso de redescubrimiento arqueológico y de conservación patrimonial, que transformó los acueductos de testigos mudos de la antigüedad en fuentes preciosas de conocimiento histórico, científico y cultural. El movimiento humanista del Renacimiento, al estimular el interés por los textos clásicos y las realizaciones de la antigua Roma, fue el primer impulso significativo en este proceso. Obras como las de Vitruvio, el célebre arquitecto e ingeniero romano del siglo I a.C., cuya de arquitectura fue redescubierta y publicada en 1486, reavivaron el interés por la ingeniería hidráulica romana. Aunque Vitruvio no se detuvo específicamente en los acueductos, sus descripciones de técnicas constructivas proporcionaron valiosas pistas a los estudiosos del periodo, que comenzaron a mirar con nuevos ojos las monumentales arcadas y los túneles olvidados. Simultáneamente, ingenieros y arquitectos renacentistas comenzaron a investigar los vestigios físicos dejados por los acueductos, a menudo motivados por necesidades prácticas. La restauración del Pius, Aqua Virgo, llevada a cabo bajo el papado de Nicolás Quintes en el siglo XV, con el objetivo de alimentar la naciente Fontana di Trevi, es un ejemplo paradigmático de cómo la ingeniería moderna y el saber antiguo se encontraron. Esta intervención no solo recuperó una parte funcional del sistema hídrico romano, sino que también simbolizó la reapropiación cultural y política del legado hidráulico imperial. En el siglo XVII, con el advenimiento de la antigüedad clásica, como objeto sistemático de estudio, los acueductos comenzaron a ser objeto de descripciones más rigurosas y detalladas. Viajeros, anticuarios y posteriormente arqueólogos empezaron a registrar, medir y dibujar las estructuras remanentes, contribuyendo a la formación de un corpus documental que sería fundamental para los estudios posteriores. Obras como las de Giovanni Battista Piranesi, cuyos grabados captaron con dramatismo las ruinas del Aqua Claudia y del Annio Novus, fijaron en el imaginario europeo la imagen de los acueductos como vestigios sublimes de una civilización en ruinas, evocando al mismo tiempo la grandeza del pasado y la melancolía de su desaparición. Con el desarrollo de la arqueología como disciplina científica en el siglo XIX, los acueductos comenzaron a ser investigados de forma sistemática. Excavaciones realizadas en Roma, el Lacio, la Galia, la Hispania y diversas otras regiones del antiguo imperio
revelaron no solo la extensión de las redes hidráulicas, sino también los métodos constructivos, los materiales empleados y los dispositivos técnicos como sifones, tanques de decantación y Castella Aquarum. A partir de estos descubrimientos, fue posible reconstruir con impresionante precisión el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento y comprender el profundo conocimiento empírico que guiaba a los ingenieros romanos. En el siglo XX, el avance de las tecnologías de prospección arqueológica, como la misfotogrametría, la teledetección y el LIDAR, permitió mapear y analizar trazados de acueductos hasta entonces ocultos bajo capas de sedimentos o integrados a estructuras posteriores. Estas técnicas no invasivas revelaron, por ejemplo, tramos hasta entonces desconocidos del Aqua Traiana y del Aqua Alsietina, además de confirmar la monumental extensión de acueductos provinciales como los de Bocartago o Segovia. El interés académico por los acueductos también impulsó la interdisciplinariedad. Ingenieros, arqueólogos, historiadores, geólogos y especialistas en hidráulica comenzaron a trabajar conjuntamente, combinando análisis estructurales, estudios de materiales y modelizaciones hidrodinámicas para comprender no solo la forma, sino también la performance de los acueductos romanos. Pruebas experimentales, como la reconstrucción a escala reducida de sifones y canales, permitieron validar hipótesis sobre el comportamiento del agua y la eficiencia de las soluciones romanas, mientras que análisis de laboratorio de morteros y concretos revelaron las fórmulas y técnicas que conferían resistencia y durabilidad a las obras. El proceso de conservación de los acueductos, por su parte, presentó desafíos singulares. La exposición constante a los agentes naturales, erosión, infiltraciones, vegetación invasiva y a la acción humana, urbanización, vandalismo, extracción de materiales, amenazó la integridad de muchas de estas estructuras. Iniciativas de preservación, implementadas a lo largo de los siglos XX y XXI, buscaron equilibrar la necesidad de proteger los acueductos como patrimonio arqueológico con la demanda de accesibilidad y disfrute público. En diversas localidades, los acueductos fueron integrados a parques, museos al aire libre o rutas turísticas, como ocurre con el Pont du Gard en Francia o con el acueducto de Segovia en España, donde intervenciones cuidadosas garantizaron su preservación y valorización. La inscripción de muchos de estos sitios en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO consagró su valor universal excepcional, reconociendo en los acueductos no solo una hazaña técnica, sino un testimonio cultural del ingenio humano. Esta distinción internacional impulsó nuevas inversiones en investigación, conservación y educación patrimonial, promoviendo la concienciación sobre la importancia de preservar estas estructuras para las generaciones futuras. Además de su dimensión científica y patrimonial, los acueductos romanos se han convertido también en fuente de inspiración para arquitectos, urbanistas e ingenieros contemporáneos. La capacidad romana de integrar funcionalidad y monumentalidad, eficiencia y estética sigue siendo un modelo a contemplar y en muchos casos a emular. La idea de que una infraestructura pública puede y debe ser también una obra de arte, un elemento cualificador del paisaje y un símbolo identitario, encuentra en los acueductos romanos su expresión más paradigmática. Así, el redescubrimiento moderno de los acueductos no es solo un rescate del pasado, sino una reapropiación activa de un legado que sigue informando prácticas, políticas y visiones del mundo. En cada arco preservado, en cada specus excavado, resuena no solo la depurada técnica de los ingenieros romanos, sino también el mensaje perenne de que el dominio racional del agua, lejos de ser solo una necesidad utilitaria, constituye uno de los fundamentos más profundos de la civilización. En cada fragmento de arcada que aún se alza contra el cielo, en cada túnel silencioso que permanece oculto bajo la tierra, descansa no solo el testimonio del ingenio romano, sino la metáfora más profunda de la propia civilización. El intento humano de domesticar el flujo incesante del tiempo, de convertir la naturaleza volátil del agua en un legado perenne. Los acueductos romanos, más que estructuras de piedra,
Son símbolos de la voluntad humana de trascender las limitaciones del presente, de inscribir en el paisaje y en la memoria la marca indeleble de su paso. En el agua, Roma encontró no solo un recurso vital, sino un elemento de cohesión, de poder y de belleza. Conducida desde las fuentes más remotas, atravesando valles y montañas, penetrando las murallas de las ciudades y alimentando fuentes, termas, jardines y lavaderos, el agua era, al mismo tiempo, naturaleza y cultura, fuerza bruta y arte disciplinado, don divino y conquista humana. Su flujo continuo materializaba la propia idea de civilización, la capacidad de articular distancias, de integrar territorios, de crear condiciones para el florecimiento urbano y para la expresión máxima de la vida colectiva. Los acueductos, en este sentido, no son meros artefactos de ingeniería, sino monumentos metafísicos que traducen la relación entre el hombre y la naturaleza, entre lo transitorio y lo permanente. El agua, esencia de la vida y del cambio, que nunca es la misma en cada instante, fue canalizada, dirigida, disciplinada por los romanos sin que jamás fuera interrumpida. Fluía, silenciosa, oculta o expuesta, pero siempre obediente al trazado impuesto por la razón humana. Así también Roma buscaba ser, un imperio que, aunque mutable en sus fronteras y en sus formas, aspiraba a la permanencia, a la eternidad, a la urbs aeterna, la ciudad eterna. En la contemplación de los acueductos, incluso hoy, percibimos esta lección. La realización más grandiosa de la humanidad no está en la fuerza con que somete a la naturaleza, sino en la armonía con que aprende a convivir con ella, a moldearla sin destruirla, a utilizarla sin agotarla. Los acueductos respetan los desniveles, siguen la pendiente mínima, se ajustan al relieve. No violentan el paisaje, sino que lo recorren con ligereza e inteligencia, como quien comprende que el verdadero poder reside en la adecuación y no en la imposición. Por eso, cuando las arcadas de piedra se proyectan sobre los valles o cuando los túneles perforan montañas, no vemos solo técnica, sino también poesía. Una poesía silenciosa, hecha de cálculos y de materiales resistentes, pero que habla sobre todo de la búsqueda humana por la permanencia, por la seguridad, por la belleza. El agua que corría por estas obras no era solo para beber o bañarse, era la encarnación del propio espíritu romano, que fluía, continuo, adaptándose a los accidentes del terreno, pero siempre avanzando, siempre conquistando, siempre llegando a su destino. Y cuando los acueductos dejaron de conducir agua, cuando las ciudades entraron en declive, cuando las piedras comenzaron a derrumbarse bajo el peso de los siglos, el agua continuó fluyendo, libre, indomable, por los ríos, por las fuentes naturales, por los mantos subterráneos. El hombre puede construir acueductos, puede conducir el agua, pero jamás puede detener su curso eterno. Así también Roma, aunque haya caído como imperio político, persiste como idea, como legado, como flujo cultural que atraviesa los siglos, inspirando civilizaciones, despertando admiración, provocando reflexión. Los acueductos romanos son, por tanto, la imagen más perfecta de esta dualidad. Son ruinas, pero también permanencia. Son testimonio de un pasado concluido, pero también de una capacidad que no se ha extinguido. Cada vez que admiramos sus arcadas, sus arcos de perfecta simetría, recordamos que el agua, conducida o libre, es siempre metáfora del tiempo, que pasa, transforma, desgasta, pero también renueva, fertiliza y da vida. Y así, al concluir este viaje por el arte de llevar agua a las ciudades, comprendemos que no hemos hablado solo de ingeniería o de historia, sino de una de las expresiones más elevadas de la cultura humana, la capacidad de transformar una necesidad vital en una hazaña monumental, de convertir la urgencia de la supervivencia en belleza, en memoria, en símbolo. El agua, eterna y fluida, y Roma, eterna y monumental, encontraron en los acueductos su intersección más sublime, perpetuándose, juntas, en el paisaje, en la historia y en la imaginación de todos aquellos que, siglos después, aún se maravillan ante la grandeza serena de estas obras silenciosas.